Hola, tengan todos ustedes un excelente día de Shabbat. Vamos a continuar con este espacio de las leyes dominicales en el Perú, ya en las últimas partes. Antes de iniciar con este segmento, vamos a ponernos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos concedes la vida, la salud y las oportunidades para poder investigar acerca de las profecías que tú has dejado concernientes a las leyes dominicales. Bendito Padre, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a ver las leyes dominicales en el Perú. La Constitución de 1979 y la de 1993. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 rezan así. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La señal es el día domingo, el nombre de la bestia, ese poder, inmenso poder, es el catolicismo romano. Y el número de su nombre, es el 666, ¿no? Que tiene también un significado, cosa que no vamos a ver ahora. Bien, la verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamada con fuerte voz. El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. No hay otro mensaje, es el único mensaje. Y es que, ¿por qué se tiene que dar este mensaje? Pues el asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual todo el mundo se tornará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. Pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarle que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión, porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado. Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado. Pues el sábado, el último día de la semana, es el día que Dios dio desde el Edén a Adán y en consecuencia para todos los descendientes de Adán. Bien, siempre hubo testigos del sábado como sello del gran creador. Desde aquel día hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento. A pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios, hubo, aún en la época de su supremacía, almas fieles escondidas en lugares secretos que supieron honrarlo. Desde la Reforma hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia. Aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la Iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Pues como resultado del triple mensaje se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Y es que este mensaje, el mensaje del tercer ángel, es el último. Bien, acompañado de los primero y segundo ángeles. Entonces, ese es el último mensaje
al mundo, el último llamado divino al mundo, porque inmediatamente después de la proclamación, de haber culminado este mensaje en toda la tierra, entonces Juan que ve al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Bien, entonces, ¿qué son las leyes dominicales? Bueno, la ley promulgada por Constantino el 7 de marzo de 321 estableció el domingo como día oficial de descanso en el Imperio Romano. Esta ley, conocida como ley dominical, ordenaba que los magistrados y los ciudadanos de las ciudades no trabajaran y que los talleres permanecieran cerrados, con la única excepción de los labradores para faenas agrícolas, si el tiempo lo permitía. El día era denominado Venerable Día del Sol, uniendo el culto cristiano del Día del Señor con el culto pagano al dios Sol. Una característica entonces de la ley dominical es que se fusiona por imposición de un decreto, de un edicto por parte de la autoridad competente, en este caso, de una nación, impone la adoración de un día que Dios no estableció. Pero también tiene su reglamento, ese edicto, esa ley dominical. Entre ese reglamento podemos encontrar, por ejemplo, que se dice que se ordenaba de que los magistrados y los ciudadanos de las ciudades no trabajaran y que los talleres permanecieran cerrados, con la única excepción de los labradores para faenas agrícolas. Claro, si el tiempo lo permitía. Bien, detalles clave de la ley. Fecha, 7 de marzo. El origen fue una ley civil emitida por el emperador romano Constantino. Bien, el contenido prohibió los negocios jurídicos, las ocupaciones y los trabajos manuales en las ciudades. Y la excepción se permitía a los labradores trabajar en faenas agrícolas si las condiciones climáticas eran favorables. Bien, la mayoría en el mundo dice, es el edicto de tolerancia de Constantino. ¿Tolerancia? No. Aquí es imposición. Tolerancia hubiera sido que los cristianos sigan guardando su sábado y no exponerlos a que algunos tengan que guardar el domingo y otros tengan que guardar el día sábado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había pues penas, ¿no? Habían penas. Y este edicto, esta ley primera dominical, se ha venido imitando a través del tiempo hasta llegar a nuestros días y específicamente en el Perú. Bien, entonces la motivación de esta ley, de este edicto, era la combinada el interés administrativo y político de Constantino con el creciente poder del cristianismo, al que favorecía, entre comillas, favorecía, pero en realidad no lo favorecía porque los verdaderos cristianos, cuando ya vieron estos peligros, cuando ya se venía de alguna manera poniendo imágenes, sustituyendo imágenes de San Pedro, de los apóstoles, aún de la madre de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos vieron un peligro para la libertad de conciencia de las generaciones que vendrían. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente se fueron lejos de las ciudades. De ahí que conocemos a los valdenses, ¿no? También a los valdenses. Muchos de los valdenses iniciaron su éxodo fuera de las ciudades ya por los años 100, ¿no? Después de Cristo. Y se continuó aún después con este edicto. Los verdaderos cristianos. ¿Quiénes quedaron? Los pseudocristianos. Los pseudocristianos que por temor, por facilidad, por la comodidad se quedaron en las ciudades y son objeto ahora de una fusión de la religión pagana con la religión cristiana, y de ahí nace el catolicismo. Bien, entonces el domingo ya era el día de descanso para los cristianos, entre comillas, los católicos, para los romanos, pero esta ley la oficializó en todo el imperio. Cuando tengamos que leer siempre esos libros de historia, siempre tengamos en cuenta que el cristianismo, verdadero cristianismo, no quedó dentro de las ciudades, excepto algunos que por a lo mejor la providencia de Dios fueron dejados o fueron conducidos hacia las ciudades, que fue para únicamente dar testimonio de Dios. ¿Qué son? Pues entonces continuamos con las leyes dominicales. Estas leyes dominicales son también llamadas las leyes azules, como ya hemos visto en algunos temas anteriores. También conocidas como leyes dominicales o leyes azules, leyes comerciales dominicales y las leyes de cierre dominical. Son leyes que restringen o prohíben ciertas actividades en días específicos, generalmente los domingos en el mundo occidental. Las leyes dominicales
se adoptaron originalmente por razones religiosas, específicamente para promover la observancia del día domingo como día de culto cristiano, ¿ah? Entre comillas, cristiano, siempre diremos eso, ¿no? Y entre comillas, culto cristiano, sin base bíblica. Ahí ya se va suplantando el verdadero cristianismo, ¿no? La orden de Jesucristo fue de que vayan y enseñen al mundo entero todo lo que Él les había enseñado. Y ello contempla la observancia del día sábado de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a la ley de los 10 principios ampliada en la ley de Moisés. Todo eso Jesucristo había enseñado. Bien, por eso, las leyes dominicales entonces se adoptaron originalmente por razones religiosas, específicamente para promover la observancia del día domingo como día de culto cristiano, ¿no? De manera estratégica para algunos, sin base bíblica, pero sí con base en la imposición desde la primera medida pública que se promulgara para la observancia del día domingo por parte de Constantino. Como todos los políticos exitosos, Constantino era un maestro de la ambigüedad y su edicto mantenía un delicado equilibrio entre los principios religiosos y el pragmatismo económico. Y este ejemplo ha venido siendo imitado a través del tiempo y especialmente por intereses religiosos. Pues bien, este edicto disponía que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Bien, empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos. Bueno, de esta manera, de esta mala costumbre se han aprovechado determinados intereses para hacer olvidar el verdadero día de reposo, el sábado que Dios dio en el Edén y a través del tiempo para su pueblo. Lo han hecho, claro, a través de la costumbre, a través de la tradición, a través de la educación. Y esto ha pasado pues a través de las generaciones, por tradición y por costumbre, más no por convicción que se les haya enseñado de la Sagrada Escritura. Así pues, entonces, de manera que por la lucha, por la jornada laboral de 8 horas, iniciada también en el siglo XIX, se han valido para fines seculares. Históricamente, estas leyes tenían como objetivo garantizar que los servicios religiosos no fueran perturbados los domingos y días festivos romanistas, mas no cristianos. Bajo una ley dominical, la observancia del domingo se impuso como si fuera el Shabbat cristiano y las leyes azules se promulgaron para observar este día de descanso. ¿Bien? Entonces, las leyes dominicales, ¿no? A manera de conclusión, redondeando esta idea. Las leyes dominicales son los reglamentos de una ley principal llamada ley dominical. ¿Bien? Hay muchos adventistas que dicen cuando venga la ley dominical. Están esperando como con los brazos cruzados diciendo va a salir la ley dominical. Nos van a decir ya, ley dominical, ya es momento de salir de las ciudades. No, no. Esta ley dominical es una ley principal, lleva por nombre ley dominical. Sin embargo, esta ley dominical tiene un reglamento llamado leyes dominicales, las cuales ya han venido siendo puestas en práctica como un plan piloto y han tenido enorme éxito. Entonces, estas son creadas en concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto pues a sus privilegios religiosos. Sus creadores y defensores lo tienen todo bien pensado para lograr sus propósitos, hasta que finalmente la observancia del día domingo se vea no como impuesta, sino como aceptada por todos, ya sea por la costumbre o la tradición, como día no laborable de descanso o reposo. De manera que esta ley dominical tiene una característica especial. Pone en peligro la libertad de conciencia con su reglamento que lo, digamos, para mí lo impone de manera sutil a través de la educación, a través de la propaganda, a través de la comunicación. Y los que están durmiendo y no tienen la antorcha de la profecía caen en la trampa. Bien, entonces,
Esta ley dominical con su reglamento viene como consecuencia a través de la educación, de la comunicación, de la tradición, de la costumbre, de haber manipulado la conciencia con el tiempo y la continuidad, por parte, ojo, de determinados grupos que tienen especial interés en lograr estos propósitos. En este caso, un grupo religioso que Dios no aprueba de facto, una iglesia de facto. No sería la primera vez que los dirigentes de una nación se valen de su poder para lograr imponer sus creencias religiosas, valiéndose pues del poder que se les otorga. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hay una ventanita que no me deja visualizar los ejemplos que vamos a colocar. A ver. Gracias. Ahora sí. Entonces, ya hemos visto en la línea del tiempo, hemos visto cómo empieza, hemos visto desde que viene la conquista al Perú, a través de la conquista, luego vemos a través de del descubrimiento, la conquista, la colonia, el virreinato, la emancipación, la independencia de la república. Estamos viendo que a través de todas las constituciones, a través de las leyes que se han dado, siempre han sido estas leyes inclinadas hacia un grupo religioso, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bien, pero no solamente eso, las etapas de la vida republicana del Perú, de igual manera. Entonces, a lo largo de la historia peruana, desde la conquista hasta la república y sus diversas etapas, vemos que las leyes dominicales se han venido fortaleciendo a través de las instituciones de enseñanza. Bien, Juan Pablo II ya en su momento, ¿qué pidió? Que los días domingos no se juegue fútbol, que es un día de familia. Suena bonito, pero esas palabras deberían de ser para el día sábado que Dios dio al principio. Sin embargo, a través del tiempo, de manera continua, se va modificando las conciencias y especialmente si no se tiene como base la verdad bíblica. Bien, no sería pues entonces la primera vez en la historia que los poderes y determinado poder religioso se valga del poder civil para imponer su religión. Bien, no sería también la primera vez que se vea que un poder civil imponga su religión, porque en las escrituras y en la historia avisamos de Babilonia, por ejemplo, con Nabucodonosor, Darío el Medo, Roma, básicamente durante el periodo del imperio, con Nerón, cuando por el solo hecho de ser cristiano era motivo de persecución o martirio. Constantino, con su edicto, Carlos V, ¿no? Durante los días de Lutero, por ejemplo. Entonces ellos imponían su religión, la religión a su gusto. Entonces estas leyes dominicales no son aprobadas por el gran legislador. Toda ley relacionada con la observancia del día sábado debe sujetarse a las Sagradas Escrituras. Esto es, en la Torá, Neviín, Ketuvim, como usted quiera, las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Porque miren, 1 Corintios capítulo 14, versículos 32, que nos dice, si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a lo que han dicho los profetas, que son los siervos que Dios ha enviado, de acuerdo a Amós 3:7. Dice, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, en mérito a ese texto, leemos 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos, dice, a los profetas. ¿A qué profetas? A todos aquellos que han dejado sus testimonios en las Sagradas Escrituras. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo los probamos? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Vean? Entonces, obrar contrariamente a lo que Dios ha dispuesto concerniente a su gobierno y cómo debe regirse las conductas de ese pueblo, entonces es una ofensa a Dios, es una traición a Dios. Y Dios castiga. Y miren, sí, por supuesto que sí. Mire lo que dice el libro Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 21. Es decir, Dios retira su protección y el hombre a sí mismo
espera lo que decide. Mire, Segunda de Reyes 17, 7 y subsiguientes, hasta el 21. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares santos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Que dice: volveos de vuestros malos caminos. Camino encontramos en el contexto de Salmo 119:1, que corresponde a leyes. Entonces, les está diciendo: vuélvanse de dar sus leyes, porque yo no les he dado eso. Guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, su frente, su conciencia, su imaginación, ¿no? La voluntad, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Es decir, no atender a los mandamientos de Dios, a sus estatutos, a sus reglamentos, a sus normas, es no creer en Dios. Así digamos, creo en Dios. ¿Ah? Así me quieren achancar el pecho 1000 veces, haciéndome mea culpa, y digo creo en Dios y no guardo sus mandamientos, entonces no estoy creyendo en Dios, ¿no? Y desecharon, dice, todos sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Y los testimonios que él había prescrito a ellos por los profetas, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se hicieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se ha ido en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. ¿Vean? Entonces, si se tiene que hablar, se tiene que discutir en materia del día sábado o domingo, ¿a dónde nos tenemos que remitir? A las sentencias que ha dado Dios, a la jurisprudencia que podemos encontrar en la Biblia, entre comillas, a esos plenos casatorios que encontramos en la Biblia con respecto a este día. Y los de rango inferior están obligados a obedecer lo que Dios manda. Su pueblo está obligado, porque hemos hecho un pacto con Dios de obedecerle. Hemos legitimado a Dios, aceptándolo, diciéndole: todo lo que tú has dicho haremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obedecer.
todo lo que esté escrito, nada de lo que no esté escrito, no desviarnos ni a derecha, ni a izquierda, ni aumentar, ni disminuir al mandamiento. En términos humanos, que tendría que ser una sala inferior. Un acuo tenía que respetar lo que dice un azcuén, definitivamente, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Nosotros como pueblo seguimos a Cristo como nuestra cabeza. Él ha dejado todo escrito para su pueblo y a ese escrito nos remitimos. Vamos a hablar de qué día se debe observar sábado o domingo. Remitámonos a las Escrituras, sencillamente, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, y no decir solo el Nuevo Testamento, o interpretar solamente un determinado grupo de hombres, no, porque la interpretación la encontramos en la misma Biblia. Bien, entonces tener cuidado, ¿no? ¿Cómo se va modificando la conciencia? Veamos, miren aquí un ejemplo. Dice el libro de Daniel capítulo 1 versículos 3 y 4. Es lo que más debemos de cuidar, y para hoy especialmente por eso se escribió La libertad de conciencia amenazada. En el contexto de la predicación del último mensaje, ¿no? Del mensaje del tercer ángel, la conciencia va a peligrar. Bien. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, porque eso es lo que exigían, ¿no? en esos reinos, en esos imperios, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Había que cambiar su modo de pensar, pero él requería de que vinieran a su reino jóvenes prometedores, ¿no? Que captaran todo lo que él iba a impartir de su imperio para que continuaran en ese camino. Mire, ¿qué más? Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable. Ajá. ¿Qué más? Miren, capacidad dice notable. Nabucodonosor resolvió que se los educase, para que pudiesen ocupar puestos importantes en su reino, a fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera. Ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos, y junto con el idioma viene la religión, y que durante 3 años se les concediesen las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. Ajá, miren, esa conciencia iba a ser modificada. El medio, el ambiente, lo que oigo, lo que veo, lo que entra a través de las avenidas del alma, va a tener un impacto tremendo en mi conciencia, y más aún si es a través del tiempo. Entonces, miren lo que estaba haciendo Nabucodonosor. Bueno, en Babilonia nosotros vemos que hubo una ruptura, una violación a muchas libertades. Claro que en ese tiempo no se conocían como hoy las conocemos, pero en la Biblia sabemos que eran muchas libertades, ¿no? Libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de asociación, libertad de qué más, de poder decidir qué alimento juntamente con mi religión, mi conciencia, mi culto, mis creencias, estaban vulnerando. Bien, entonces miren, ¿qué nos dice Daniel capítulo 1, versículos 1 y subsiguientes, hasta el 7? En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, año 607 a.C. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. 3 años nada más. Nabucodonosor necesitó solo 3 años para modificar esa conciencia. Estaban en medio de la corte, veían solamente en esa corte dioses, adoración a sus dioses, cánticos, oraciones a sus dioses. En medio de la enseñanza, su religión, para que al fin de ello se presentase delante del rey. Entonces, la educación es fundamental acá, es básica. Y también lo que está alrededor, en el medio, el ambiente, todo lo que te rodea, todo lo que entra por los sentidos. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abed-Nego. Bien, mire, ¿qué más nos dice? Veamos algunas partes de este párrafo. Y fueron entre ellos los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nabucodonosor resolvió que se les educase. A fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos y que durante 3 años se les concediesen las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. ¿Qué significa eso? Un atentado contra su identidad. Miren, entonces, de esa manera, poco a poco olvidarían a quién, a Dios. Cada uno de los nombres de estos jóvenes tenía un significado. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Constantemente su nombre le recordaba quién era. Por ejemplo, no sé, cada uno me dice a sí mismo, ¿qué se llama? ¿Su nombre le recuerda a Dios o le recuerda a un artista, a una artista, qué sé yo? Pero si nuestros nombres nos recuerdan nuestra misión y nos hacen recordar a Dios, amén. Así Daniel, en medio de Babilonia, siempre recordaba que Dios es su juez. Cuando se le cambia el nombre por Belsasar, en el capítulo 4:8, vemos que también ese nombre era un dios de los babilonios. ¿Por qué? Porque dice Daniel 4:8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de dioses santos. Entonces, Belsasar era un nombre de un dios babilónico, de un dios pagano. Entonces, cuando se le ordena, dice, los nombres, dice, de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas, estaban afectando la conciencia de estos jóvenes de manera muy sutil. Bien, antes de colocar los nombres, antes de cambiarse de nombre, hay que pensarlo muy bien. Este nombre que tengo da gloria a Dios, me recuerda a Dios, entonces me quedo con ese nombre. ¿Y qué nombre pondré a mis hijos? Un nombre que les recuerde que constantemente él sirve a Dios. ¿Bien? Ahora, mire, Ananías significa Yahvé es misericordioso. Eso es lo que significa. Y se le cambió el nombre Ananías por Sadrach. ¿Bien? Según algunos eruditos, dice que han pensado que el nombre es una alteración de Marduk, un dios del mal, ¿no?, entre los babilonios. Misael probablemente signifique quien pertenece a Dios. Bien, entonces, pero fueron, miren, cambiados. Azarías, ¿qué significa? Yahvé, ayuda, ¿no? Jehová, ayuda. Y le cambiaron su nombre por Abed-Nego. Generalmente se acepta que este nombre corresponde a Abed-Nego, que es el siervo, el dios Nabu, un nombre que se encuentra en un papiro arameo hallado en Egipto. Miren, entonces hubo un atentado también ahí contra la identidad, que poco a poco, en 3 años, modificaría esa conciencia para olvidar a Dios. Entonces no sería la primera vez que un dirigente, un gobernante atentara contra la libertad de conciencia. Por ello es que debemos de estar atentos. Miren lo que nos dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca,
Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Bien, entonces ellos lo tenían muy claro, especialmente Daniel, porque Daniel conocía de los escritos de ¿quién? De Jeremías, y él había leído estos escritos, lo tenía muy bien grabado. Y no solamente Daniel, sino también sus compañeros que fueron fieles a Dios. Los jóvenes hebreos estudiaron 3 años las letras y la lengua de los caldeos. Durante ese tiempo se mantuvieron fieles a Dios y confiaron constantemente en su poder. A sus hábitos de renunciamiento unían un propósito ferviente, diligencia y constancia. No era el orgullo ni la ambición lo que los había llevado a la corte del rey. Junto a los que no conocían ni temían a Dios, eran cautivos puestos en un país extraño por la sabiduría infinita, privados de la influencia del hogar y de sus relaciones sagradas, procuraron conducirse en forma que honrase a su pueblo oprimido y glorificase al Dios cuyos siervos eran excelentes representantes de Dios. A pesar de que estuvieron en un medio, en un ambiente contaminante y sus conciencias estaban en peligro, ¿qué los mantuvo fieles a Dios? El poder de su palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bien, entonces, interesante, ¿no? Entonces, así lo ha venido haciendo este poder también, ¿no? Ha venido, no ha pedido 3 años, mire cuántos años está la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el Perú. ¿Cuántos años? Casi 5 siglos. Casi 5 siglos. Y ha tomado el poder de la educación también. Entonces, a través del sistema educativo ha venido modificando las conciencias, al punto que al momento la mayoría, no todos, la mayoría dice, yo soy católico, apostólico y romano, no sé si por tradición, por convicción, pero lo repiten por repetir. Cosa que no debería de ser así, ¿no? Entonces, estoy hablando mal, ¿no? Es parte de la historia, nada más. Entonces, así lo ha venido haciendo, pues, este poder, llamado la primera bestia, un gran poder, el cuerno pequeño o el octavo, el sistema papal, a través de la cultura, entonces, de la educación, en textos educativos, historia, se ha valido, ¿no? Formación ciudadana y cívica, ¿no? Se ha valido ¿de qué? De todo ello, de la educación, ¿para qué? Para ir sembrando en la conciencia lo que desea para sus fines. Entonces vemos que sus esfuerzos han obtenido sus resultados en el Perú y a través del tiempo en la gran mayoría. Y es que, ojo, si bien se le dio, Dios da oportunidad a todos, a este poder romano también se le dio la oportunidad, como se le dio a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, se le dio, Dios los visitó. Nabucodonosor fue visitado por Dios, sí, a través de sus siervos. Media y Persia fue visitada, sí, a través de sus siervos, a través de Daniel. No solamente a través de él, sino a través de Mardoqueo, a través de Esther, a través de Jesucristo en los días de Roma. Bien, y ahora para esta última fase de la historia de la tierra, de acuerdo a la profecía, Dios también ha dado oportunidad a un poder religioso. ¿Para qué? Para que haga lo que Dios manda. Bien, ¿para qué? Para que pueda unirse a su gobierno verdaderamente justo, de verdadera paz y seguridad, que acepte su palabra sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Y el Perú no es la excepción. Mire, a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, cada uno de ellos como con las naciones de menos potencia. La historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Así también se profetiza ¿de quién? De Roma, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que si no se arrepiente, no se vuelve a los caminos de Dios, sabemos que le espera que finalmente la destrucción. ¿Está escrito? Claro, yo no lo digo, está escrito. Aunque las naciones rechazaron, está en Apocalipsis capítulo 18, aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Fue esto lo que vio el profeta Ezequiel en la maravillosa representación que se le dio durante su destierro en la tierra de los caldeos, cuando se desplegaron de su mirada atónita los símbolos que revelaban un poder señoreador que rige los asuntos de los gobernantes terrenales.
Nada está fuera del alcance de Dios, de la mirada de Dios. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. En los anales, dice, de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios de la voluntad de Él. ¿Qué les parece? Bueno, vemos las leyes dominicales. Siguiente. Ahí está. La religiosidad durante la República. Estamos viendo la Constitución de 1979, que fue aprobada por la Asamblea Constituyente, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, promulgada por Fernando Belaúnde Terry, presidente constitucional de la República, y contiene 307 artículos y 18 disposiciones generales y transitorias, y la vigencia se dio el 28 de julio de 1980 al 30 de diciembre de 1993. Bien, la Constitución ahí está, ahí vemos un poco más, ¿no? La Asamblea Constituyente de 1978 incluía una variedad de partidos políticos, todos intervinieron, ¿no? Parece que todos intervinieron, pero todos tenían ya un sesgo religioso. No se ve casi la presencia ahí, bueno, de protestantes, ¿no? Casi no se ve. Sin embargo, encontramos pues de que de alguna manera favorece a los cristianos, ¿no? Esta constitución, a diferencia de las constituciones anteriores. Una de ellas, la de 1920, ya inicia, ¿no? Pero esta ya fue más abierta, ¿no? Fue más abierta en dar libertad religiosa y de conciencia. Ahí encontramos todo el listado de los representantes de la Asamblea Constituyente, y ustedes lo pueden buscar también a través de internet, y ver a qué afiliación religiosa pertenecían y poder sacar sus conclusiones. La Constitución para la República del Perú, 12 de julio de 1979. Ahí está, Fernando Belaúnde Terry, presidente constitucional de la República, por cuanto la Asamblea Constituyente ha dado la siguiente Constitución Política del Perú. El preámbulo reza así: nosotros, representantes de la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Perú nos ha confiado. Reza así. Constitución Política del Perú, título 1, Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona, capítulo 1 de la persona. Nos vamos al artículo 2 en el inciso 3, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Interesante. Ya encontramos ahí más claro lo que necesitamos, ¿no? A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda a la moral y altere el orden público. Ahí, bueno, para este año muchos cristianos habrán respirado, habrán dicho hasta que por fin llegó la libertad de conciencia y de religión, pero plenamente, porque una libertad plena no es libertad, una libertad media tampoco es libertad. Nos están haciendo creer, pero por lo menos en algo ya nos podemos defender. Ese es el consuelo. No, pero ahí nos dice, nos garantiza, sí, pero hay que ver otros puntos también. Bien, ¿qué es la libertad? Es la facultad que tiene el hombre para tomar decisiones y obrar de una manera u otra, y de no obrar teniendo como base enfrente la propuesta tanto de lo bueno como de lo malo. Hablamos de libertad cuando se da la posibilidad de poder elegir, oyendo, pensando, analizando y deliberando consigo mismo y luego decidiendo. Una vez dadas las propuestas con sus respectivas consecuencias, entonces el hombre decide por lo correcto o lo incorrecto, siendo responsable moral de sus actos. Eso es libertad. De otra manera, no hablamos de libertad, sino de imposición de un sistema, de una persona hacia otra, o por coacción o miedo. Entonces, eso es libertad. Yo obro con libre albedrío, ciertamente, y decido, pero ¿en base a qué?
No es por lo que me han enseñado, yo tengo que ver qué dice la verdad, leer en la historia. Si nos remitimos al tema religioso cristiano, tengo que ver qué dice la verdad, qué dice la Biblia y luego decidir. Miren, Deuteronomio 11, 26 y al 28 nos dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Eso es justo. Es un verdadero gobernante que hace libre a sus súbditos y les dice: miren, yo pongo delante hoy de vosotros la bendición y la maldición. Ajá, está apelando entonces ahora al libre albedrío, a la libertad. Tú vas a poder decidir, ¿quieres la libertad o no quieres la libertad? Perdón, ¿quieres la vida o quieres la muerte? Obra con tu libertad, con tu libre albedrío. Dice el versículo 27. Y la bendición, dice, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bien, y tenemos ahí, todos ustedes pueden leer el libro de Deuteronomio, capítulos 28, 29, completitos, desde el 27. Y ahí vemos cómo se despliega la bendición y la maldición. Obrar con libertad es leer ambas propuestas y luego decidir. Eso es libertad. Porque de otra manera, si yo he nacido ya bajo un sistema que me impone una religión, eso no es obrar con libertad. Ya los chicos decidirán, pero ¿les has enseñado la verdad? ¿Les has enseñado las dos propuestas para que ellos puedan ahora decidir con libre albedrío? No. Entonces les estás imponiendo una religión. O cualquier otra cosa, hablando de religión nada más, ¿no? Entonces, San Juan 8:32, por algo Jesucristo dijo, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Jesucristo, un gran líder, cabeza del cristianismo, que dijo que había que leer la Biblia, había que leer su palabra, conocer su palabra. Entonces, en su palabra encontramos la verdad y esta verdad nos hace libres para poder decidir. ¿Por qué? Nos pone propuestas. Esto es bueno, esto es malo. Este es el camino a la bendición, esta es la maldición. Tú estás en el centro, tú decides. Entonces, si ya tienes esas propuestas, estás obrando ahora con libre albedrío. Tienes esa facultad, esa potestad de poder decidir. De otra manera, ya le digo, es imposición. Por eso es que aún el salmista, ¿no?, dice: ya andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, si decimos que hay libertad en materia de conciencia y religión, entonces se debería dar la posibilidad de estudiar la Biblia, independientemente de una religión, en las instituciones educativas, en las familias, para actuar con libertad, teniendo presente lo dicho antes con respecto a la libertad. Leer las Sagradas Escrituras en las instituciones educativas sin imponer ninguna religión, ni imágenes, ni nada, sin afectar la conciencia de nadie, ¿no? Eso sería libertad. ¿Para qué? Para que vayan creciendo los niños con una fe no, digamos, concreta, sino abstracta. Para que reflexionen, que piensen, que aún no estén en la presencia de una imagen y ellos puedan decidir de manera libre con respecto a lo que dice Dios y su conciencia pueda emitir juicios justos. Ahora, se da la libertad de conciencia, dice. ¿Qué es la conciencia? Radica en que nadie puede ser impelido a adorar a Dios según una forma o religión determinada, sino que tiene la potestad de hacerlo de la manera que prefiera. Y también puede creer en nada. Claro está, sin afectar la libertad ni el derecho de nadie. Así entonces, ni con los hechos ni con el derecho debe la Constitución y las leyes penetrar en la conciencia del individuo, y mucho menos imponer una obligación o una prohibición determinada. Es una cuestión del mundo interno, subjetivo del individuo. Pero para que ocurra esto, la conciencia tiene que ser alimentada, y es alimentada a través del medio, del ambiente, la educación, lo que entra a través de las avenidas del alma, estos son los 5 sentidos, ¿bien?, de manera libre. La libertad religiosa es un derecho fundamental de todo ser humano, a tener o no una religión, a elegir qué fe profesar o a no profesar ninguna, y a manifestar sus creencias en privado o en público sin afectar a nadie.
El Estado garantiza que no debe interferir en las creencias individuales y el ejercicio pacífico de la fe, protegiendo la diversidad de creencias y la dignidad humana, sin discriminación por motivos religiosos. El Estado no debe amparar a ninguna religión, debe ser laico, totalmente laico. No debe haber un Estado confesional. ¿Por qué? Porque ya no estaría obrando en favor de los gobernados, de los administrados, sino a favor solamente de un grupo religioso. Estaría atentando contra la libertad religiosa. Ya no estaríamos hablando de verdadera democracia. ¿Vean? Entonces, la libertad religiosa es un derecho fundamental de todo ser humano a tener o no una religión, a elegir qué fe profesa o a no profesar ninguna. ¿Ah? Entonces, en ese orden de ideas yo podría decir, no discriminar a nadie, no difamar, no infamar tampoco a nadie, si es que no piensa como yo. Primero hay que investigar qué nos dice la historia, qué dice la escritura, no dejarnos llevar por lo que otros dicen, sino qué dice la escritura, nada más. ¿Pertenece a otra religión? Déjalo, es su libertad. No, que es injusto, que yo voy a poner aquí la justicia, que el único que es justo es Dios. El único que puede hacer justicia es Dios. ¿Por qué? Porque por ahí alguien dijo, la herramienta del perdedor es la difamación. Y en esto nosotros no entramos los cristianos. Bien. Ahora, mire, se habla de la libertad de conciencia y religión en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución de 1979. Y miren qué nos dice el capítulo 4 de la educación, la ciencia y la cultura, artículo 22. La educación fomenta el conocimiento y la práctica de las humanidades, el arte y la ciencia y la técnica. Promueve la integridad internacional. La formación ética y cívica es obligatoria en todo el proceso educativo. La educación religiosa se imparte sin violar la libertad de conciencia. ¿Dónde? En las instituciones educativas. Es determinada libremente por los padres de familia. La enseñanza sistemática de la Constitución y de los derechos humanos es obligatoria en los centros de educación civiles y militares en todos sus niveles. Bueno, en ese tiempo se cumplía, que yo recuerde, no. No. Yo estuve en un colegio religioso católico, ¿no? Por un año. Y bueno, yo respetaba esa religión y la respeto ahora, y tolerancia. Yo respeto, pero no acepto muchas cosas porque no tienen fundamento bíblico. Fue en primero de media, me acuerdo, primero de secundaria. En dicha institución educativa yo sencillamente estaba parada y veía pues que cuando entraba un docente, siempre lo hacían persignándose, haciendo sus genuflexiones, sus rezos. Entonces yo no hice nada y de pronto una de las docentes me dice, tú, ¿por qué no rezas? Un tono imperativo, ¿no? Bueno, le digo, es que y yo no rezo, pero sí oro. ¿Igual es la diferencia? Bueno, que ustedes repiten y no, Dios a lo mejor no entiende, pero yo oro, converso con Dios. Ya, me dijo, pero igual debes rezar. Entonces, ¿qué significa eso? Si entraba y bueno, estaban rezando, dije, bueno, me han aceptado en este colegio religioso, hay que respetarlo. Sin embargo, ¿qué dice la Constitución? La educación para ese entonces, la educación religiosa se imparte sin violar la libertad de conciencia, pero el hecho de que ya los alumnos vean que un grupo mayoritario reza y adora imágenes, y respeta imágenes, ya está comprometiendo la conciencia de esa persona. Por esa razón es que yo decía, poco complicado. ¿Cómo será esto? Atendiendo a la palabra, impartir, como sabemos, pues la religión tiende a manifestarse, transmitir, transferir, distribuir, repartir su doctrina de manera visual o auditiva. Ahora bien, ¿cómo nos aseguramos de que nuestra conciencia pues no sea violentada por la influencia del ambiente y del medio? Con mucho conocimiento. Con mucho conocimiento. Para que no se vulnere la misma, cuidando las avenidas del alma, porque como habíamos mencionado también, ¿no?, en la reunión anterior, Robert Spencer enseñó que la conciencia se adquiere como resultado de la educación, la formación y diversas otras formas de influencia ambiental, es todo lo que nos rodea. Entonces la conciencia se ve
comprometida. Entonces, por eso decía, un poco complicado, ¿no? Este artículo, el artículo 22 de la Constitución, la segunda parte, nos dice la educación religiosa se imparte sin violar la conciencia, y la libertad de conciencia, un poco complicado, por eso decía, ¿no? Un poco complicado. Bien, entonces, ¿qué nos dice la siguiente parte de este artículo? Si volvemos al artículo, por favor, 22. Nos dice, es determinada libremente, dice, la educación religiosa se imparte sin violar la libertad de conciencia. Es determinada libremente por los padres de familia. Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, es que la patria potestad les pertenece a los padres. Y Dios va a pedir cuenta a los padres de cómo los has educado en los caminos, en sus caminos, en los caminos de Dios. No le va a preguntar al Estado, no le va a preguntar al vecino, al abuelo, a los tíos, no, a los padres, porque ellos son los responsables, ¿no? Deuteronomio 6 al 9 reza así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, así se forma la conciencia que Dios quiere para su pueblo. ¿Qué tienes que hacer? Enseñarles a tus hijos a levantarte, al acostarte, que te tienes que siempre consagrar a Dios. Tienes que orar, tienes que leer las escrituras y luego tienes que aplicar esas escrituras. No dañes a tu prójimo, no dañes a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo a Dios? Cumpliendo los primeros 4 principios de la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. ¿Y cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? Cumpliendo desde el 5º al 10º mandamiento o principio de la ley que fue dada a Moisés en el Sinaí, grabadas en tabla de piedra y escritas por el dedo de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar. ¿Y dónde tiene que estar grabado? Ahí, entre tus frontales. No, que para qué se lee la Biblia, claro, pero si alrededor tienes todo lo que te va a hacer olvidar de Dios, tu conciencia ya ha sido vulnerada. Por eso decía, poco complicado, ¿no? Proteger esa conciencia. Dios ya nos ha equipado, nos ha creado, ¿no? Cómo proteger la conciencia físicamente hablando. Hemos mencionado que tenemos un cuero cabelludo, un estuche craneal, tenemos las meninges que nos protegen. El líquido encefalorraquídeo que sirve también para protegernos contra los golpes. Pero ahora depende de nosotros que nosotros permitamos o no la entrada del medio externo al interior a través de las avenidas del alma. Y si vamos a enviar a los chicos a instituciones educativas donde no están impartiendo eso, donde les imparten todo lo contrario de lo que Dios manda, de sus mandamientos, a odiar a tu prójimo, a hablar mentiras, a difamarlo, estás dañando su conciencia. Así lo tengas encerrado entre 4 paredes, estás dañando su conciencia. Bien, entonces, la patria potestad corresponde a los padres y Dios pedirá cuentas a los padres por los hijos. Es interesante, ¿no? Esta carta encíclica Divini Ius Magistrum de su santidad Pío XI sobre la educación cristiana de la juventud. Es interesante, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos que intervienen, ¿no? De acuerdo a esta encíclica. ¿A quién pertenece la educación? A 3 elementos. En primer lugar dice la familia, en segundo lugar está el Estado y en tercer lugar está la Iglesia. Interesante. Entonces, el primer elemento, que es la familia, es instituida, dice, inmediatamente por Dios, pero digamos es imperfecto este elemento. Perfecto solamente resulta el Estado y divino. El tercer elemento es la iglesia, que yo sepa, es la palabra de Dios. Si en una iglesia se imparte la palabra de Dios, amén, amén, tal como está escrito. Puede haber imperfección humana, pero debe enseñarse como está escrito, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Ustedes pueden leer esa encíclica, esa carta encíclica de Pío XI, porque no hay tiempo. Entonces, la educación religiosa se imparte sin violar la libertad de conciencia y es determinada libremente por los padres. Bien, entonces, se imparte sin violar la conciencia. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ya hemos hablado. Muchos, ojo, aquí hacemos un poco de énfasis también. Para moldear las conciencias, no necesariamente se hace con la coerción,
sino de manera muy sutil. Bien, así también, bajo el supuesto de impartir educación religiosa, se está violando la libertad de conciencia, con símbolos e imágenes que Dios prohíbe. Y es que por la contemplación viene la transformación. Miren este interesante libro, El conflicto de los siglos, escrito por Ellen G. White. Dice, muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y significado, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte, ¿eh? El culto de la Iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. ¿Y por dónde entra esa impresión? Por los sentidos. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. ¿Y por qué se dejan llevar? Por los sentidos, por lo subjetivo. ¿Por qué? Porque ya no interviene ni la voz de la razón ni de la verdadera conciencia que ha sido alimentada por la verdad. Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza. El oído también se le cautiva, al oído también se le cautiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Avenidas del alma, de los 5 sentidos. A través de esos sentidos, entonces, ¿qué entra? La información para modificar la conciencia. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Si hablamos de aquellos días, ¿no? Por el año los años 1850, hasta hace poco, porque ahora, como la teología de la liberación, todo está removido, ¿no? Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. ¿Se modificó la conciencia o no? Sí, sí. Habría que estar ciego y no darse cuenta. Bien, por eso Dios, a través de Moisés, que dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Conocedor de esto, este poder centenario, milenario, entonces aplica lo que dice la Biblia para sus fines. Eso es lo que yo concluyo, porque estoy leyendo. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Claro, más se adora la cruz que al mismo Jesucristo, quien murió en ella. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente, pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. Están cargadas, dice, cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas con un dedo. El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina se esfuerza en distraer su atención del único que puede asegurarles la salvación. Dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. Bien, Dios ordenó que sus mandamientos fueran resguardados, cautelados en la antecámara de la memoria, para que la conciencia pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo falso de lo verdadero, y no observar imágenes y figuras que solo dan como resultado una creencia concreta y no abstracta. Es decir, solo cuando están frente a la imagen obedecen y temen. El resultado inevitable es una sociedad carente de principios correctos, de lo que estamos viendo. De ese modo, bueno, pues, no todos los católicos son iguales, ¿eh? Así como no todos los adventistas, no todos los evangélicos y protestantes, pero la gran mayoría no temen matar de a pocos, gradualmente, no temen, porque no tienen a Dios, tienen solamente una fe concreta y no abstracta.
Solamente cuando ven una imagen o están en un templo, en ese momento quieren consagrarse, pero saliendo de él dañan a su prójimo. Entonces, de ese modo se va plasmando en la memoria costumbres, tradiciones que no son del agrado de Dios, y la Biblia es dejada de lado. Ese fue siempre el propósito de Roma, quitar la Biblia. Ya hemos visto a través de encíclicas, a través de cartas, ya lo hizo, ¿bien? Siempre Roma quiso quitar la Biblia y poner en su lugar el breviario. El resultado entonces, esa conciencia determinará que lo que vio por la costumbre y tradición es lo correcto cuando esto no es así. Bien, y lo último que vamos a ver, ¿qué nos dice el capítulo 1 del Estado, el artículo 86? Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración. El Estado puede también establecer formas de colaboración con otras confesiones. Así como, bueno, como tú eres la amante, te doy un poco para que no hables. Pero, ¿qué es esto? Dentro de un régimen de independencia, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración. ¿Qué colaboración? Interesante. ¿Vean? Un régimen de independencia significa que un sistema como un Estado tiene la facultad de actuar con libertad, de gobernarse de manera autónoma a sí mismo y toma sus propias decisiones, no por instigaciones de un grupo religioso. Legisla sus propias leyes de manera soberana, sin el control político de otro Estado. Posee potestad para regirse con normas y órganos de gobierno propios, pero dentro de un marco establecido por la Constitución o el Estado central. Ciertamente, pero tiene que llevarse a cabo sin sacrificar principios fundamentales. Más aún si hablamos de un Estado social, democrático y republicano. En conclusión, hasta aquí se continúa con la misma discriminación religiosa disimulada. Se sigue imponiendo una religión sacrificando las conciencias de millones. La ley dada por Constantino sigue a través de los siglos bajo el supuesto de tolerancia religiosa. Esa Constitución de 1979 parece que da tolerancia religiosa, parece, pero en realidad no lo es. Bien, veamos un poco de cronología comparada y con esto concluyo. Vamos a ver qué estaba ocurriendo, qué ocurría por esos años, por el año 1978, 79 y 80. Aquí encontramos algo muy interesante. Está tomado de un libro titulado Discriminación Religiosa, de García García, ¿no? Dice, el concordato, la madre del Cordero, al que llamaron la madre del Cordero. Sin lugar a dudas, el concordato suscrito por la Santa Sede Romana y el Estado peruano significa el cuestionamiento de la libertad religiosa en el país y por consiguiente el fortalecimiento de la discriminación confesional en beneficio exclusivo de la Iglesia Católica. Este acuerdo fue firmado en las postrimerías del gobierno militar que comentaba el general Francisco Morales Bermúdez. Después el gobierno dictatorial tuvo que entregar el poder al arquitecto Fernando Belaúnde. Dicho acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, para entrar en vigencia, debían ser aprobados por el Congreso, pero como se vivía un régimen de facto, sin parlamento, el mismo gobierno expidió el decreto, ley número 23211 o 23.211, que oficializó el referido acuerdo y lo hizo con prisa y sin pausa, pues la norma legal fue expedida el 24 de julio y publicada en el Diario Oficial el 25 del mismo mes. Resumiendo, el concordato fue suscrito, aprobado y publicada su ley en tan solo 7 días, si así fueran otros proyectos aprobados, ¿no? Ahora bien, el texto mismo del concordato nunca fue publicado en el Diario Oficial y era prácticamente desconocido por la comunidad evangélica nacional. Parecía un documento clandestino hasta que el periódico evangélico La Verdad lo publicó bajo el titular. Aquí está la madre del Cordero, por eso dije el concordato, madre del Cordero. El citado medio de comunicación, como nadie lo había hecho antes desde ediciones anteriores, estaba denunciando graves hechos en materia de discriminación religiosa y lo sigue haciendo hasta hoy.
Quienes estamparon su firma en el ambiente, en el acuerdo discriminador, ahí los encuentran. ¿Quiénes fueron? Firmaron el Monseñor Mario Tagliaferri, nuncio apostólico en el Perú, y el embajador Arturo García, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno militar. El primero de ellos fue nombrado por el Papa Juan Pablo II y el segundo por el presidente Morales Bermúdez. Ambos firmaron y tenían la calidad de plenipotenciarios. Acuerdo entre un concordato es un acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú. ¿Afecta? Por supuesto que sí afecta. Nos afecta a todos, sean católicos, no católicos, pues muchos católicos no saben acerca de este concordato. Y si lo saben, bueno, deberían hablar, ¿no? Muchos protestantes tampoco saben, adventistas tampoco saben, muchos de ellos, ¿no? Y los infiltrados saben, y por eso acusan a los que predican de los diezmos de ladrones de diezmos. O sea, si usted tiene que leer todo el documento, ahí le puede sacar pantallazos para que lo pueda leer. Bien, mire, por ejemplo, que nos dice el artículo 8 de este concordato. Nos dice: el sistema de subvenciones para las personas, obras y servicios de la Iglesia Católica seguirá como hasta ahora. Las asignaciones personales no tienen el carácter de sueldo ni de honorarios, por tanto no constituye renta sujeta a tributación, exentos de tributos, pero sí reciben del erario público. Usted lo puede ver también, entra al Ministerio de Economía y Finanzas, transparencia, y va a ver cuánto se dispone del erario público para pagarle a la Iglesia Católica cada año, ahora en noviembre, por ejemplo, ¿no? Octubre, los últimos días de octubre, noviembre, probablemente ya se esté rindiendo cuentas de cuánto ha entrado al erario público, y de ahí se tiene que destinar un monto de 2.000 hasta este año, un monto de 2.600.000 soles. Pero investigando, hay un poco más, ¿no? Y por el tiempo ya nos puedo mostrar, pero ustedes pueden entrar al MEF. Entonces, mire, dice el artículo 9, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos seculares podrían organizarse como asociaciones conforme al Código Civil peruano, respetándose su régimen canónico interno. Esas asociaciones católicas que se forman también reciben del erario peruano. No piense que no, por eso le estoy diciendo que entre al MEF. Pueblo instruido no es engañado, decir la verdad no es pecado. Y a nadie le debe dar escozor. Y si están en lo correcto, entonces ¿por qué negarse? Tendrán fundamento bíblico, como Dios manda. Pero afecta que de nuestro erario, de nuestros tributos, tengamos que sostener un culto del cual no participamos. ¿Sí? El artículo 10 dice: la Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes. ¿Qué les parece? Que la Iglesia Adventista también será, pues, pero yo estoy diciendo lo que está escrito acá, ¿no? Entonces, hablar de libertad de conciencia y de religión, y especialmente de religión, es tener también en cuenta todos estos aspectos, ¿no? No nos olvidemos que la religión en el Perú, no hay una religión oficial, no hay. Que alguien la quiera hacer oficial será de su gusto. Para ello se tendría que llevar a cabo un referéndum, ¿no? Antes del referéndum la gente tiene que ser educada en la verdad. Decir qué es el verdadero cristianismo, aquí no por tradición ni por costumbre, sino el verdadero cristianismo a la luz de las Sagradas Escrituras. Si somos cristianos, llevamos la Biblia, porque de otra manera, ¿de dónde sacamos lo que Cristo enseñó? Jesucristo siempre nos remitió hacia el Antiguo Testamento en sus días. Fue después de su ascensión, por la efusión, por el derramamiento del Espíritu Santo, que luego se inspira en los apóstoles y un apóstol que vino después como Pablo, para que se pudieran escribir todas aquellas cartas y evangelios. Pero en sus días Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, refiriéndose a la Torá, al Neviín, al Ketuvim. Es decir, en suma, la Tanaj, en el Antiguo Testamento. Pero también ahora ya tenemos que el Nuevo Testamento. Entonces, si se tiene que llevar a cabo un referéndum para poder determinar cuál tenga que ser una religión favorita, entonces la gente tiene que estar instruida. Bien, entonces hemos visto, ¿no?, la cronología, ¿no?, la cronología de ese tiempo, qué
qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Si bien ya había una constitución, la de 1979, que nos hablaba acerca de la libertad religiosa y de conciencia, y sin embargo aquí que vemos es que se celebra un concordato, y más adelante vemos que se asegura muy bien con un tratado. Tal es así que la constitución queda por debajo y el tratado está por encima, y vale más el tratado internacional, el concordato, que la misma constitución. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, está escrito, son leyes dominicales. El afectar de esa manera la conciencia ya es una ley, parte de las leyes dominicales. Se tiene que cumplir ciertamente y se está cumpliendo, pero no significa que nos quedemos con los brazos cruzados y digamos se tiene que cumplir la palabra y nada tengo que hacer. Porque ciertamente Dios dice, ¿no? Yo te he puesto a ti, hijo de hombre, como atalaya, vas ahí y les vas a decir que viene el peligro. Pues si tú no les dices, su sangre será sobre tu cabeza. Pero si tú les dices, si ellos no quieren, ellos cargarán con su pecado. Por eso es que lo tenemos que decir. Poco, mucho, yo sé que hay muchísimo más por decir. Yo sé que hay muchos que conocen en profundidad y que seguramente lo han publicado. Pero aquí, en este momento, quien les habla, lo poco que ha publicado siendo un bebé en el derecho, entonces está publicando lo que ha investigado. Bien. Es mi deseo y oración que ustedes hayan logrado entender, comprender, grabar, procesar y luego despertar a la curiosidad para poder investigar si estas cosas son así. Yo estoy feliz de pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así la asociación corrupta nos haya borrado de los libros de la Iglesia, pero sigo siendo adventista. No soy madre de ningún niño ni de adopciones, así como está en la inteligencia artificial. Siempre es bueno aclarar. Nunca me he metido en ningún movimiento, para nada. Yo soy adventista, totalmente exenta de alianzas políticas, partidos políticos, no me interesa para nada ese tema. Aclarando, siempre es bueno para que la gente no crea mentiras. Muy bien, entonces es mi deseo y oración que ustedes vayan e investiguen estas cosas si son así, ciertas o no, y al próximo sábado estaremos viendo lo último, la Constitución de 1993, es justa, no es justa, qué hay detrás, y ver pues no si son las leyes dominicales las que se han venido operando a través del tiempo y si hay ley dominical en el Perú. Estamos viendo que sí. Donde se imponga un día que Dios no estableció, donde se altere la conciencia de un día que Dios no estableció, entonces estamos hablando de una ley dominical. Ese es mi propósito. Bien, hermanos y amigos, no se desenganchen de este canal. Vamos a hacer una oración antes de concluir con este segmento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor bendito, te imploramos que este segmento de estudio de esta hora suba a ti como una ofrenda y que sea grata para ti. Te pedimos, Señor, que la selles con tu Santo Espíritu y te quedes con nosotros durante este largo Shabbat que te da gloria y honra. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tengan todos ustedes un excelente día de sábado. Y no se desenganchen de este canal, denle un like. Recibe la marca fatal, él también beberá de la ira
victoria eterna para los que sirven. Los ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final.